de la lección ¿Quién es el hombre de Romanos capítulo 7? Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 7, verso 6. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pocos capítulos de la Biblia han generado más controversia que Romanos capítulo 7. Pablo está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentado por toda alma que se enfrenta a las demandas espirituales de la santa ley de Dios y las reconoce. Los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo en cuanto a si Pablo tuvo la experiencia de Romanos 7 antes o después de su conversión. Lo importante es que la justicia de Jesús nos cubre y que en ella somos perfectos delante de Dios, que promete darnos la victoria sobre el pecado y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La ilustración de Pablo en Romanos 7:1 al 6 está bastante relacionada con su razonamiento, pero un análisis cuidadoso del pasaje nos ayudará a entenderlo mejor. En el contexto general de la carta, Pablo está hablando del sistema del culto establecido en el Sinaí, al que se refiere con frecuencia con la palabra ley. Los judíos tenían dificultad en entender que este sistema que Dios les había dado debía terminar con la venida del Mesías. De eso se ocupaba Pablo. Los creyentes judíos todavía no estaban dispuestos a abandonar lo que había sido una parte tan importante de su vida. Se parece mucho a la situación actual de algunos que han tenido creencias por muchos años, si no por toda su vida, y se enfrentan a una realidad que es verdadera y que les cuesta tanto tomar la decisión correcta. En esencia, la ilustración de Pablo es la siguiente: una mujer está casada con un hombre. La ley la une a él mientras viva. Durante su vida, ella no puede casarse con otro hombre, pero cuando él muere, ella está libre de la ley que la unía a él. Ahora Pablo aplica la ilustración de la ley del matrimonio al sistema antiguo del judaísmo. Así como la muerte de su marido libera a la mujer de la ley de su esposo, así la muerte de la antigua vida en la carne, mediante Jesucristo, libera a los judíos de la ley que se esperaba que guardaran hasta que el Mesías prometido cumpliera todos estos símbolos hacia el cual apuntaban. Ahora los judíos eran libres de volver a casarse, recibieron la invitación a casarse con el Mesías resucitado y así dar frutos para Dios. Esta ilustración es una estrategia más que Pablo usaba para convencer a los judíos de que ahora estaban libres de abandonar el antiguo sistema. Una vez más, teniendo en cuenta todo lo que Pablo y la Biblia dicen acerca de la obediencia a los 10 mandamientos, no tiene sentido afirmar que Pablo les estaba diciendo a estos creyentes judíos que los 10 mandamientos ya no estaban vigentes ni que ya no eran obligatorios. Los que utilizan estos versículos para tratar de insistir en ese argumento que se suprimió supuestamente la ley moral, realmente no quieren decir exactamente eso de todos modos. Lo que realmente quieren decir es que solo se suprimió, se canceló el día de reposo, el día sábado, no el resto de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Interpretar que Romanos 7, 4 y 5 enseñan que el cuarto mandamiento ha sido abolido, suplantado o reemplazado por el domingo es darle un significado que nunca se pretendió que tuvieran esas palabras. Desafortunadamente en la historia hubo personas que se atrevieron a hacerlo y que al paso del tiempo muchos han creído esta triste mentira. Si Pablo está hablando de todo el sistema de leyes del Sinaí, ¿qué podemos decir de Romanos 7:7, en el que menciona específicamente uno de los 10 mandamientos?
¿Acaso no está confirmando la postura que Pablo no estaba hablando de la abolición de los 10 mandamientos? Una vez más debemos tener en cuenta que la palabra ley para Pablo es todo el sistema introducido en el Sinaí, que incluía la ley moral, entre otras. Por lo tanto, Pablo podía citar de ella al igual que de cualquier otra porción de toda la economía judía para hacer sus comentarios. Sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía la ley moral, los 10 mandamientos que habían existido incluso antes del Sinaí y que también existen después del Calvario. Dios les reveló toda su ley a los judíos, diciéndoles en detalle lo que estaba bien y lo que estaba mal en cuestiones morales, civiles, rituales, ceremoniales y de salud. También explicó los castigos por violar las distintas leyes. La violación de toda la voluntad revelada de Dios aquí se define como pecado. Por lo tanto, explica Pablo, él no habría sabido si era pecado codiciar sin que la ley le informara ese hecho. El pecado es la violación de la voluntad revelada de Dios, y donde no hay conocimiento de la voluntad revelada, no hay conciencia del pecado. Cuando esa voluntad revelada se da a conocer a una persona, ésta debe reconocerse como pecadora y que está bajo la condenación y que le espera la muerte eterna, no solo la muerte por vejez. Si la persona al saber esto no se arrepiente, morirá sin esperanza o con una falsa esperanza. Quizás para muchos sea muy difícil aceptar que el verdadero día que la ley de Dios moral reclama de los hombres es el día sábado, tal como se manifiesta en el 4º mandamiento, y no el domingo, que fue cambiado por leyes y tradiciones humanas y que al paso del tiempo muchos lo guardaron equivocadamente. Ahora lo saben y ahora tienen que tomar una decisión. De acuerdo a la argumentación de Pablo aquí y en toda esta sección, él está tratando de construir un puente para lograr que los judíos que veneran la ley vean a Cristo como el cumplimiento de esa ley. Demuestra que la ley era necesaria, pero que su función era limitada. La ley estaba destinada a mostrar la necesidad de la salvación, pero nunca pretendió ser el medio para obtener esa salvación. El único medio es Jesucristo. El apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse cuando una persona es convencida de pecado y decide hacer su conversión hacia Dios. Dice de él mismo: yo sin ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley de Dios, porque es eterna.